buenas y bienvenidos a este vídeo especial dedicado a la figura de Fernando de Magallanes, un marino portugués que al servicio del emperador Carlos V dirigió la expedición española que cruzó por primera vez el paso que va del Océano Atlántico al Pacífico, conocido desde entonces en su honor como Estrecho de Magallanes. Además, esa misma expedición finalizó en 1522 la primera vuelta al mundo. Ahora bien, eso tuvo lugar bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, pues Fernando de Magallanes falleció a su paso por las islas Filipinas. En los siguientes minutos hablaremos de la vida de Fernando de Magallanes antes de iniciarse la expedición, dejando para vídeos posteriores el paso del estrecho, la circunnavegación y un estudio pormenorizado de la figura de Elcano. Pues empezamos, vamos a hablar de historia. Los datos con los que contamos indican que Fernando de Magallanes nació en torno a 1480 y el que durante siglos se ha tenido como su testamento indica que era originario de Sabrosa, en la provincia portuguesa de Trás-os-Montes. Sin embargo, posteriormente se ha descubierto que ese documento estaba falsificado y se piensa actualmente que era originario de Oporto. Su familia pertenecía a la baja nobleza portuguesa, pues era hidalgo de cota de armas, lo que le daba derecho a un escudo de armas propio y a ser recibido en la corte. Además sabemos que de niño sirvió como paje a la reina Leonor de Portugal. En 1505, cuando contaba con 24 años, Fernando de Magallanes ingresó como marinero en la flota portuguesa que se dirigía a Asia. La expedición que partió el 25 de marzo, a diferencia de las anteriores, no tenía como objetivo descubrir o comerciar, sino la conquista de un imperio en el Índico. Para ese fin contaba con 20 buques y 1500 soldados, y la dirigían Vasco da Gama y Francisco de Almeida, que ostentaría además el título de virrey de las Indias. Este viaje de Europa a Asia atravesando África por el sur supuso para el joven Magallanes una auténtica escuela de navegación y cartografía. Además, el 16 de marzo de 1506 vivió también su bautismo de fuego. Nos referimos a la batalla de Cananore, que enfrentó a las tropas portuguesas con las del Zamorín de Calicut. A pesar de ser atacadas por sorpresa, las tropas de Almeida lograron rehacerse y obtener una victoria que aseguró el dominio naval de Portugal en esa zona. El balance fue de 80 portugueses muertos y 200 heridos, entre los que se encontraba Magallanes, quien una vez recuperado fue destinado a África y más en concreto a Sofala, en Mozambique, y desde allí regresó a Portugal probablemente en 1508, compartiendo navío con el famoso Ludovico Bartema. Sabemos que en abril de 1509 regresó a Calicut, si bien su destino real era Malaca, la actual Singapur, a donde llegó el 11 de septiembre de ese año. La flota la comandaba López Sequeira y el objetivo era dominar ese puerto clave para el comercio en el Índico. Clavos de especia de las Molucas, rubíes de Ceilán, porcelana china, marfil de Siam, casimires bengalíes, sándalo de Timor, hojas damasquinadas árabes, pimienta de Malabar, esclavos de Borneo, todo tipo de productos y riquezas pasan por ese puerto que es una suerte de Gibraltar en Oriente. Magallanes desempeña un papel clave en lo que podía haber sido una auténtica tragedia para los portugueses. De hecho, aunque lograron escapar del ataque sorpresa, los portugueses perdieron en el combate un tercio de sus hombres. En ese acontecimiento, además, Magallanes salvó la vida a su amigo Francisco Serrao, quien fue probablemente quien le convenció de probar la ruta colombina en lugar de la portuguesa. Sin embargo, Serrao murió antes de que ambos pudieran ponerla en práctica. Poco después de los acontecimientos de Malaca, regresó a Lisboa y en 1513 fue reclutado como marinero de baja graduación para una operación de castigo contra los piratas marroquíes. En esa campaña, luchando en Azamor, fue herido por una lanza en el nervio de la rodilla, quedando impedido de ahí en adelante. Sus sueños asiáticos parecían haberse quebrado y al volver de África tuvo que sobrevivir solo con una pequeña pensión. Tenía por entonces 35 años. Una vez de vuelta
vuelta nuevamente a Portugal, Magallanes se entrevista en varias ocasiones con el rey Manuel el Afortunado. A pesar de la herida sufrida en Marruecos, es todavía un hombre fuerte y joven, ansioso por afrontar nuevos retos. Sin embargo, el monarca no apoya sus planes, por lo que la relación entre ambos se tuerce poco a poco. Incluso se cuenta que en una de sus últimas entrevistas, Magallanes llegó a preguntar al rey Manuel si tenía inconveniente en que se fuera a servir a otro país. Pero a pesar de recibir una respuesta positiva, Magallanes permanece todo ese año en Portugal. Dedica ese tiempo a consultar mapas portulanos y libretas de a bordo en el archivo de la Tesorería Real. También habla con marineros que han participado en las expediciones portuguesas al sur del Atlántico y a la costa de Brasil. Y establece una importante relación con el cartógrafo y astrónomo Rui Faleiro, que al igual que Magallanes había caído en desgracia. Además del aporte teórico de este personaje, fue fundamental para encontrar el paso entre el Atlántico y el Pacífico el mapa del cartógrafo Martín Behaim, quien sirvió al rey de Portugal hasta su muerte en 1507. La información para elaborar ese documento había salido tanto de la expedición de Juan Sonner como de la Neue Zeitung, que era una hoja de las rutas portuguesas que circulaba entre los comerciantes de la ciudad alemana de Habsburgo y que hablaba de un paso correspondiente en América a lo que era el Cabo de Buena Esperanza en África, es decir, cerca del grado 40 de latitud. Sin embargo, hoy día sabemos que el estrecho de Magallanes se encuentra en torno al grado 52 de latitud, lo que nos lleva a pensar que la información recogida en el Neue Zeitung hable realmente del río de la Plata. Llegados a este punto y antes de terminar el vídeo, conviene establecer una relación de similitud entre Cristóbal Colón y Fernando de Magallanes, pues ambos partían de un error, el primero del mapa de Toscanelli y el segundo de la Neue Zeitung. Y además, tal como le había pasado a Colón, Magallanes, tras ser rechazado en Portugal, llevó su proyecto a Castilla.